inversores para conexión a las redes tienen varias configuraciones y hay distintos componentes que dan diferentes calidades a estos equipos. La próxima. Hay formas distintas de conectarlos con los paneles. Puede ser un inversor central, como es el primero, donde hay unos cuantos strings conectados a un único inversor, o el inversor string, uno para cada string, luego conectado a las redes. También se puede tener un único inversor con muchos strings conectados al mismo, o bien inversores pequeñitos en cada uno de los módulos. Lo que vamos a hablar hoy no es sobre la electrónica de potencia, la parte interna del inversor, sino que el inversor en una caja tiene una entrada en continuo, una salida en alterna. Entonces, el ensayo y las análisis se refieren a eficiencia de conversión, eficiencia del seguidor del punto de máxima potencia, factor de potencia, distorsión armónica en voltaje, en corriente y comportamiento de la temperatura del inversor. Próximo. Para hacer los ensayos hemos utilizado la alimentación directa de sistemas fotovoltaicos. Este es un trabajo que un alumno está llevando con una instancia en CIEMAT. Entonces una parte del trabajo se ha hecho en Brasil, en nuestro laboratorio, y otra parte en el laboratorio de CIEMAT con una instalación conectada a la red. En estas instalaciones es posible cambiar el número de módulos y así tenemos distintas potencias para hacer los ensayos. Aquí son distintos inversores que se han probado. Todos son inversores pequeñitos, no son de los grandes, pero la potencia cambia de 1000 hacia 2500, 3000 vatios próximo. Y aquí las fotografías de las bancadas. Ese es en Brasil y aquí en España. Tiene una configuración similar. Este equipo, próximo, es el analizador de energía y que para estos ensayos es muy importante. Es un equipo que permite medir en los dos lados del inversor, según se haga la conexión adecuada, y nos saca las formas de onda, el factor de potencia, la potencia misma y una serie de datos que son necesarios. Próximo. Bueno, el objetivo de las mediciones no es solo conocer el equipo, sino que poder hacer un modelo para conocer el comportamiento del equipo en otras situaciones. Eso es importante para utilizar el resultado dentro de una simulación. La simulación nos permite tener conclusiones sin la necesidad de repetir e ensayar a lo largo de mucho tiempo. Vamos pasar a las grandezas. Aquí es la eficiencia de conversión, que es la razón entre la energía que uno obtiene en la salida por la energía de la entrada del inversor. Próximo. Esses son resultados típicos. Lo que está enseñado son de dos de los inversores. Y aquí abajo tiene una función que puede representar, que es la curva roja, y representa lo que llamamos de curva teórica, es el ajuste de los puntos. O sea que si uno define unos parámetros en un polinomio y utilizando ese tipo de ecuación, se puede representar el comportamiento en distintas potencias. El eje X es la potencia en alterna dividido por la potencia nominal. Eso se llama potencia relativa. Entonces el 1 significa es cuando el inversor está en su máxima potencia o en la potencia nominal.
Y la eficiencia es bastante común que tengan los equipos de eficiencias por encima o alrededor del 90%, pero cuando llega a potencias más bajas, esa eficiencia cae. Próximo. Eso es lo mismo para otros inversores, el Fronius, ese es más Master Volt. Podéis ver que tiene un comportamiento similar. Próximo. Aquí hay una tabla que no voy a leerla toda, pero aquí ya es la eficiencia presentada como un promedio donde se tiene pesos distintos para distintas regiones de la curva de eficiencia del inversor. La de arriba es eficiencia europea, porque se ha definido en Europa, y la de abajo, eficiencia californiana. Las ponderaciones son distintas. Esas ponderaciones vienen del hecho de que si el inversor es utilizado, por ejemplo, si fuera utilizado 50% del tiempo con una potencia de 20% de la potencia máxima, entonces yo tendría que poner una ponderación de 50% a los 20%. Entonces así se ha hecho un estudio de cuántas veces el inversor a lo largo del tiempo está siendo utilizado con una determinada potencia. Significa que el resultado es más significativo. Esa eficiencia es más significativa que simplemente coger un punto de la curva y elegirlo. Próximo. Bueno, aquí ya son curvas de eficiencia de inversores como resultado también de tener una tensión de corriente continua distinta. El mismo inversor, pero sometido a distintos números de módulos para que se tuvieran tensiones distintas. Entonces, lo que se ha hecho es buscar exactamente la misma ecuación de antes, pero ahora con los coeficientes del polinomio como función de la tensión. Y según el inversor puede bajar la eficiencia cuando aumenta la tensión, o puede subir, eso según el proyecto del inversor, pero la ecuación esa sigue representando bastante bien. Próximo. Aquí la eficiencia en función del voltaje, ahora con una tabla y mostrando para otro inversor una situación similar. Las curvas parecen muy separadas, pero tenéis que perceber que estamos entre 88 y 96 equipos. Para el promedio de la californiana. Próximo. Bueno, la eficiencia del seguidor del punto de máxima potencia es una cosa bastante difícil de medir, principalmente porque los inversores son muy buenos y consiguen llegar muy cerca de 100%. La eficiencia del seguidor del punto de máxima potencia no entra en la medición que hemos presentado antes, porque como se está midiendo la corriente y la tensión en la entrada, eso no significa que el sistema de módulos esté trabajando en su punto de máxima potencia. Y los inversores tienen dentro un algoritmo para que trabaje el mejor posible en la potencia máxima. Esa ecuación que vemos aquí es la ecuación de la potencia del inversor cambiando con la radiación solar, y ese sería un coeficiente de temperatura, de cambio de la potencia con la temperatura. Entonces, yo podría calcular esa potencia conociendo la radiación solar, la potencia en su condición, una condición previa ya medida, y la diferencia de la temperatura de la referencia a la temperatura actual. Lo que pasa es que ese cálculo no es exacto. Es muy difícil conocer exactamente la radiación solar, y hay una serie de errores que me deja difícil de conocer la eficiencia por este camino. Próximo.